Buenas tardes. Para el reto de esta semana yo escogí lo que viene siendo los hábitos de estudio. Entonces, para este video escogí un canal que se llama El Traductor de Ingeniería y el autor en el video habla básicamente de cuál es el secreto para poder aprobar una materia. Entonces, básicamente en el video, él tiene 11 puntos que son pues como los 11 puntos más básicos o más fundamentales para poder desarrollar, para que una persona pueda desarrollar buenos hábitos de estudio. Sin embargo, esos puntos que él plantea eh, a simple vista o mirándolo de forma más profunda, uno puede observar que de pronto hay falencias donde en realidad cada de esos puntos no aplica o no aplicaría para todo el mundo, porque muy bien sabemos que no todos logran tener los mismos hábitos de estudio. Hay personas que pueda que eh, sean más habilidosas, digamos, a la hora de estudiar y no tengan ningún tipo de hábito a la hora de poder aprobar una materia. Entonces, él plantea como primer punto que uno debe estudiar con sentido. ¿Esto qué quiere decir? Que uno debe tener claro qué es lo que a uno en realidad lo apasiona, que en realidad cuando uno estudia con sentido o uno estudia algo que realmente lo apasiona, le puede a uno facilitar mucho más las cosas a la hora de uno cogerle amor a una carrera. Pero en realidad hoy en día sabemos que las personas no estudian por amor, sino principalmente por tener más que todo un capital donde a largo plazo la persona sabe que cuando se va a graduar por su carrera, ya sea que tenga demasiada demanda o ya sea que por negocios familiares, sabe que va a ir a algo fijo. Entonces, no necesariamente una persona estudia algo porque le apasiona. Eh, Muchas veces la persona, digamos que mentalmente es muy madura y sabe que al estudiar esa carrera, sabe que, digamos, la economía o la parte financiera de su vida va a estar resuelta si él se desempeña muy bien en la universidad y puede aplicar esos conocimientos en, digamos, los negocios que tenga sus familiares o lo que le vayan a proponer después de que salga de la universidad. Eh, la segunda que él plantea o el segundo que él plantea es que primero uno debe conocer los conceptos antes de hacer la práctica. En cuanto a este punto, tiene una parte que sí es cierta y una que podría ser discutible. ¿Por qué? Porque en realidad uno antes de hacer, de, de, de ir a campo, uno en realidad sí debe tener más o menos visualizado qué es lo que uno se va a encontrar a la hora de uno hacer la práctica y uno no fallar en el intento por no saber las definiciones o no saber esos conceptos básicos. Em, sí me parecería que sí es importante conocer qué es lo que en realidad uno va a hacer o en qué se va a desempeñar uno a la hora de llegar a la práctica. Pero hay, digamos, bajo otras circunstancias como por ejemplo las matemáticas, que
por ejemplo, hay personas que son hábiles con las matemáticas y no se saben los conceptos ni las definiciones. Entonces es discutible, pero sí me parece fundamental e importante. El tercero es los apuntes conceptuales. En esos apuntes conceptuales se refiere principalmente a que uno debe de escribir todo, de tener todo muy bien apuntado, de uno no perder em, puntos fundamentales a la hora de uno estar en una clase simplemente por el hecho de uno pensar de que uno, eh, digamos, no se le va a olvidar lo que el profesor le está diciendo uno en clase. En realidad sí es importante este punto sí es muy importante porque muchas veces la memoria lo engaña a uno, aunque uno se sienta muy seguro y muy confiado de que uno entendió muy bien la clase, conoció muy bien las definiciones, eh, todas las explicaciones que le dieron, uno las recibió de forma muy acertada. En realidad, más adelante, cuando uno necesite estudiar, digamos, para un examen parcial o necesita uno hacer algún tipo de intervención, digamos, en una parte práctica, si uno no tiene, digamos, esa información plasmada en un papel para uno después uno poder retroalimentarse, eh, va a ser un inconveniente que digamos va a dejar un mal sabor en la boca. El cuarto sería cuestionar todo. En este sí no estoy de acuerdo porque si uno en realidad eh, está estudiando bajo unas fuentes o bajo una literatura la cual fue recomendada por el profesor, no me parece que uno cuestione lo que uno está estudiando sabiendo que el profesor que tiene el conocimiento o que sabe que le está recomendando al estudiante, eh, cuestionar es esa misma literatura, la cual está planteada bajo unas bases y que en realidad lo que nos están informando o nos están diciendo es algo demasiado fundamental para nosotros poder aplicarlo, digamos, más adelante en el futuro y uno poderse desenvolver. Entonces, ese cuestionamiento no lo creería como muy acertado. Em, ya eso yo diría que eso depende mucho de las fuentes de las cuales uno está tratando de estudiar esa información. Tiene que ser, digamos, bases de datos que no sean muy confiables, que sean bases de internet donde uno en realidad vea que no hay autores citados. Entonces es como información de pronto muy vaga que en realidad sí se tiene que cuestionar. Pero si uno trabaja bajo unas bases de datos donde son artículos de investigación que están totalmente em, citados bibliográficamente y que está toda la información requerida para poderse dar cuenta uno si en realidad tiene unas bases firmes, yo creería que este punto sobra, exceptuando pues lo que dije acerca de que si no se usan em, eh, alguna fuente confiable. El quinto, pues como lo dije anteriormente, las fuentes. Este me parece un punto muy importante y me parece que este punto es como muy contradictorio a lo que él mencionaba en lo anterior. Si en realidad uno maneja las fuentes que son, no tiene por qué cuestionar lo que uno está leyendo, a no ser de que uno esté realizando un proyecto de investigación donde uno, digamos, está mejorando alguna investigación o digamos que esa investigación, digamos que
que le pudo haber faltado incluirle algo adicional, pero en realidad si uno usa las fuentes que son, no hay necesidad por qué cuestionarlo. Eh, la parte 6 ya es como explicar. Entonces él plantea de que lo que uno aprende, uno lo debe explicar a otras personas o se lo debe explicar a uno mismo, y eso es con el fin de uno poder entender mucho mejor las cosas y poder retener mucho mejor la información que uno está tratando de estudiar, y esto con el fin de uno poderla darle como una mayor importancia a la hora de uno aplicarlo. En este punto, eh, sí me parecería que sí es bueno a la hora de estudiar, porque eso ayuda mucho más a retener un poquito más la información, pero también hay otras formas como de tener una mayor retentiva de información, como por ejemplo escribiendo las cosas. Esa también podría ser otra forma de uno poder retener esa información. El otro punto, el séptimo, es traducir a tus palabras. Este de traducir a tus palabras mm, sí podría ser aplicable, pero a la vez no. ¿Por qué no? Porque cuando uno traduce a las palabras de uno, muchas veces definiciones que son muy concretas y que en realidad son palabras las cuales no se pueden modificar, porque hace que pierda la definición. Entonces, si uno lo traduce a las palabras de uno, lo dice a la forma que uno lo entiende, puede que esa definición se pierda. Entonces, en realidad, uno a la hora que quiera expresar esa definición, no la esté dando de la forma correcta y acertada como el autor la quiere dar, porque en realidad uno lo que está haciendo es transmitir eh, la información que el autor quiere dar a conocer al lector. Entonces, traducir a tus palabras no me parece, pero yo creería que se puede usar, pensaría que solamente cuando, digamos, estamos hablando con personas externas a, digamos, a la materia en específico. Entonces, solamente pues como para que la persona medio capte la información, pero en realidad eso de traducir a las palabras de uno no, no me parecería pues como muy correcto. El octavo es esfuerzo dirigido. Eh, Esto va más que todo en cuanto el tiempo que uno le dedica a estudiar. El autor dice que uno no debería dedicarle mucho tiempo al estudio. Pues, dice que eh, si uno encuentra buena información o libros buenos donde uno pueda estudiar, en realidad no es necesario estudiar tanto tiempo, porque si uno encuentra una información muy completa, uno puede llegar a captar las cosas más fáciles, y así uno poder, digamos, a la hora de hacer un examen o hacer cualquier tipo de prueba, la podría, pues, según el autor, uno hacerlo mucho mejor, pero yo difiero porque obviamente no todos tenemos la misma capacidad de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que tienen que dedicar mucho más tiempo para estudiar, así tengan muy buen material de estudio, porque no todos tenemos el mismo tipo de percepción para ver las cosas y para em, eh, saberlas interpretar. Entonces, cuando no tenemos ese tipo de interpretación tan acertada, se dificulta más y se requiere de mucho más tiempo para poder entender mucho mejor la información. Entonces, el esfuerzo dirigido en cuanto a no dedicar tanto tiempo al estudio, no estoy de acuerdo. Em, Noveno, convertir el estudio en un ritual. Acá
dice que en realidad cuando uno se va a sentar a estudiar, uno debe estar en un puesto donde esté todo totalmente organizado, donde todo, donde tengamos pues todo nuestro material al alcance, donde, mejor dicho, no nos podamos parar a hacer otra, pues a buscar cosas que necesitemos para nosotros poder estudiar y dedicarle tiempo de calidad al estudio. En realidad para mí eso también es discutible porque en realidad no todos eh, estudian de la misma forma. Hay gente que no es organizada para estudiar, son llenos de papeles por todos lados. eh, no estudian, digamos, si van a hacer matemática, no estudian con lápiz, estudian con lapicero o estudian con música o constantemente tienen que estar separando para ir a coger cosas. Puede que para ellos sea el mejor método para ellos poder, em, digamos, entender las cosas a la hora de estudiarlas. Décimo, ser exigente con tu profesor. Em, sí y no. Uno sí debe ser exigente con el profesor, pero siempre y cuando el estudiante demuestre que sí está poniendo empeño en entender las cosas y en aprobar la materia. Porque si yo soy exigente con mi profesor y yo no muestro interés por la materia, no le dedico el tiempo que le debo dedicar y no demuestro que en realidad yo quiero pasar la materia y que le estoy dedicando tiempo de calidad, entonces no es, pues es muy cínico de parte del estudiante exigirle sabiendo que él mismo nos está exigiendo. Entonces, en ese punto debería ser que el estudiante, si se exige, puede exigirle al profesor. Entonces, con ese punto no estoy muy de acuerdo. Y 11 y la última dice que cuidar la caligrafía. ¿A qué se refiere el autor con cuidar la caligrafía? Que a la hora de escribir en clases siempre se debe escribir de la forma más comprensible y de una forma en la cual el estudiante cuando vaya a retomar esa información y se vaya a retroalimentar, que él pueda entender lo que él escribió mediante una buena caligrafía. Em, este punto también difiero porque en realidad, aunque la caligrafía no me parece que si tenga que ser buena o mala, sino que si nosotros sabemos plasmar en el papel la información que nos quiere hacer dar a conocer el profesor, así sea de forma desorganizada, pero como la misma persona sabe eh, qué es lo que está tratando de escribir a la hora de que él vaya a retomar esa información, a mí me parece que es válida, porque si él sabe lo que él más adelante con esa información se está retroalimentando y él está entendiendo, es válida, obviamente, pero solo para él, no para los demás estudiantes. Porque obviamente si otra persona le pide el cuaderno prestado para estudiar, obviamente no va a entender, solamente lo va a entender él. Pero como él es el que en ese momento está dedicando su tiempo para plasmar esa información de la forma que él la entiende en el cuaderno y puede que sea desorganizada y que la letra sea fea, a mí me parece que es válido, con tal de que él entienda la información y él sepa más adelante explicarla y sepa plasmarla, me parece que es válida. Entonces no necesariamente hay que cuidar la caligrafía. Muchas gracias.